nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Si Dios, tú eres digno, Jesús, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, seguimos exaltando el nombre del Señor en esta mañana. Señor, gracias, Padre, porque te podemos exaltar y cantar a ti y expresar que tú eres bueno y digno, Jesús. Te adoramos, Jesús. Canto una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Cante la creación, la creación.
alabanza daré, con los redimidos cantaré, cante la creación, la creación. Adoramos, Señor, porque el creyente va de gloria en gloria. Gracias a Jesucristo, aleluya. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y a llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y me llevas más alto. Y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tuvo. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más allá.
nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. Señor, te adoramos, Jesús. No hay otro nombre como el tuyo, Señor Jesús. Y te honramos, Señor Jesús. Te exaltamos, Dios. Bendecimos tu nombre, Jesús. Padre, tú eres bueno, Señor Jesús. En esta mañana, Señor, dedicamos, Señor, estos momentos para exaltarte a ti, Señor, con lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestra alabanza, Señor. En nuestras casas, Señor, en nuestros cuartos, donde quiera que estemos viendo, Señor, declaramos que no hay otro nombre igual, Señor, como el tuyo, Señor. No hay quien se compare a ti, Jesús, que tenga el poder que tú tienes, Señor Jesús, que pudo vencer la muerte, Dios. Él es quien reina con poder. Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como él. Su luz radiante más que el sol, y su amor y gracia él derramó. Y en él encuentro sanidad. Por siempre él reinará.
trono sublime. Te adoramos, Señor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Aleluya. Al que está sentado en el trono, que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Sea la honra y el poder. Aleluya. Sí, Señor, a ti sea la gloria y la honra para siempre, Señor. Que nuestros corazones, Señor, están dispuestos en esta mañana para recibir tu hermosa palabra, Señor, y que ella, Señor, pueda hacerse una realidad en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a ella, Padre. Y permite, Señor, que la palabra que tú has depositado en nuestro pastor, Señor, llegue a miles de personas en esta mañana y pueda renovar y transformar, Señor, las vidas que te necesitan, Padre. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Es un gozo poder estar en la presencia del Señor y junto con ustedes, aunque sea por este medio, nos unimos a ustedes en comunión y le pedimos a Dios que en esta mañana Dios traiga una administración a nuestra vida, un refrigerio a nuestra vida a través de su palabra y que esta palabra pueda resultar en
un redarguir del espíritu, un levantamiento espiritual, una restauración que todos necesitamos. Saludamos a la iglesia, Tabernáculo de Gracia y Unción, y a todas las personas que nos han sintonizado. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esdras, capítulo 3. El libro de Esdras, capítulo 3. Y vamos a leer de los versículos 10 al 13. El libro de Esdras, capítulo 3, de los versículos 10 al 13. Y el tema que le voy a poner a este mensaje, a esta reflexión es tiempo de reconstruir y restaurar. Es tiempo de reconstruir y restaurar. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Dios bendiga su santa palabra en esta preciosa mañana. Este tiempo nos ha dado la oportunidad, estos días que estamos viviendo, nos ha dado la oportunidad de nosotros meditar, reflexionar sobre nuestra vida, nuestras actividades personales y nuestras relaciones. Y es posible que en el proceso de nosotros reflexionar respecto a nuestra vida, entendamos que hay áreas en nuestra vida que han colapsado, ya sea en nuestra relación con Dios, nuestra vida como cristianos, ya sea en nuestras relaciones personales, familiares, aún en nuestras relaciones con nuestros hermanos en la fe. Es posible que descubramos a través de la reflexión que estamos haciendo que muchas cosas han colapsado. Es importante cuando miramos el libro de Génesis capítulo 3, el capítulo que habla sobre la caída del hombre como resultado de su desobediencia y de su pecado. En esta narración Dios hace dos preguntas importantes. Primero al hombre, después que hubo pecado, Dios va hasta donde está el hombre y le pregunta, ¿dónde estás tú? Pero vemos en el próximo capítulo, en el capítulo 3, versículo 9 del libro de Génesis, Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Pero en el próximo capítulo, capítulo 4 de Génesis, versículo 9, Dios se acerca a Caín y le hace una pregunta similar. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Lo cual nos demuestra que desde el principio, Dios está interesado en nuestra relación con Él, pero Dios también está interesado en tu relación con los demás.
Dicho sea de paso, los 10 mandamientos, cuando fueron escritos los 10 mandamientos, estos 10 mandamientos, los primeros 4 son mandamientos verticales que hablan de la relación de Dios con el hombre, pero luego los otros 6 mandamientos son horizontales, habla de la relación del hombre con el hombre. El mismo Cristo, haciendo un resumen de los 10 mandamientos en los evangelios, Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego dice: y a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, tan importante para Dios es nuestra vida en relación con Él como nuestra relación personal. Y podemos analizar en estos tiempos y evaluar nuestro camino y descubrir que muchas cosas han colapsado en nuestro servicio a Dios, nuestro amor a Dios, nuestra devoción a Dios, pero que también es posible que nuestras relaciones personales hayan sido afectados por nuestra vida espiritual colapsar. Pero es tiempo, amado hermano, es tiempo de reconstruir y es tiempo de restaurar. Y Dios nos está dando la oportunidad de hacerlo en este tiempo. Cuando miramos la historia de Israel en relación con el pasaje que hemos leído, vemos que Israel, como resultado de su idolatría, Dios permitió que Israel fuese llevado cautivo a Babilonia por 400 años. En otras palabras, Dios permitió el aislamiento de Israel por un tiempo. Yo creo que esa palabra aislar es importante porque ahora Dios ha permitido aislamiento a nuestra vida con el propósito de Dios durante este tiempo hacer algo especial en nosotros. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios mientras Israel estuvo aislado por este periodo de tiempo? Dios despojó a Israel del problema que había en su corazón, en su vida, con respecto a la idolatría. Dios sanó a Israel. Dios restauró a Israel de uno de los problemas más graves que tuvo Israel en toda su historia, que era la idolatría. Y lo vemos cuando miramos Jeremías capítulo 13, vemos cómo Dios hace una analogía utilizando al profeta Jeremías, donde Dios le dice: cíñete un lino fino sobre tus lomos, luego ve al río Éufrates, busca una piedra, pon ese lino debajo de esa piedra y olvídate de ese lino. Y Jeremías procede a hacer lo que Dios le pide. Al cabo de varios meses, Dios le dice a Jeremías: ve y busca el lino fino que escondiste allá en el río Éufrates. Y dice la Biblia que cuando Jeremías encuentra el lino fino, descubre que ese lino había sido podrido totalmente. Y Dios le dice a Jeremías, aprovechando la ilustración, Dios le dice a Jeremías: de esta misma forma yo voy a pudrir la soberbia de Israel. Recordemos esto, que cuando hay colapsos espirituales en nuestra vida, cuando hay colapsos en nuestras relaciones familiares, tiene que ver mucho, amado hermano, tiene que ver mucho no necesariamente con lo que otro haya hecho hacia nosotros, sino en luchas y batallas que hay en nuestra propia vida personal. Y es importante, amado hermano, que entendamos que Dios en este tiempo quiere tratar con lo más profundo de nuestra vida, de nuestro corazón, con el propósito de ayudarnos, restaurando nuestra vida espiritual y ayudándonos a reconstruir. Hay cosas que se han perdido.
hay colapsos en relación con nuestra vida espiritual o nuestras relaciones personales que nosotros en nuestras propias fuerzas no lo podemos cambiar. Necesitamos la intervención divina, la participación activa de Dios en los procesos de restauración y reconstrucción de nuestras vidas. Pero eso no significa que Dios no quiera que tú seas parte del proceso de restauración y reconstrucción. Hay cosas que solamente Dios puede restaurar. Hay cosas que solamente Dios puede volver a edificar. Pero Dios cuenta con nuestra voluntad, nuestra disposición, nuestro deseo y nuestra acción para Dios hacer lo que nosotros no podemos hacer, siempre y cuando usted sea partícipe con Dios en el proceso de restauración. Vemos que mientras Israel iba siendo llevado cautivo a Babilonia, los colapsos espirituales de Israel causaron que ellos fuesen imposibilitados a adorar y a servir a Dios como ellos antes lo hacían. Y esto es importante destacarlo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando hay destrucción espiritual, colapso espiritual en nuestra vida, y cuando hay derrumbes en nuestras relaciones familiares, esto nos impide muchas veces nosotros adorar, servir a Dios como nosotros queremos. Hay un salmo, el Salmo capítulo 137, versículos del 1 al 4. Salmo 137, versículos del 1 al 4, que nos demuestra cómo Israel se vio imposibilitado a hacer lo que siempre hacía por causa de la aflicción que ahora ellos están teniendo. El libro de los Salmos 137, 1 dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Pero ¿cuál fue la respuesta de los hijos de Israel? ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra extraña? Los colapsos espirituales y en nuestras relaciones familiares nos ha puesto a nosotros en una tierra extraña. Amén. Nos ha sacado del lugar donde originalmente Dios nos había colocado. Y muchas veces eso nos imposibilita a nosotros cantar, adorar a Dios y tener una relación profunda con el Dios Todopoderoso. Pero escúcheme, amado hermano, yo no sé cuánto tiempo ha pasado en que tus relaciones personales, tus relaciones familiares hayan sido derrumbadas. Yo no sé cuánto tiempo haya pasado en la cual tu relación profunda con Dios, tu servicio a Dios, tu devoción a Dios, tu vida espiritual haya colapsado. Pero llega un momento en la cual Dios ahora extiende su mano y te ayuda para tú poder ser restaurado. Notemos esto, amado hermano, que Dios levantó en su momento el espíritu, dice la Biblia, Jehová despertó el espíritu del rey de Ciro para pregonar libertad a Israel. Amén. Cuando Dios te habla y Dios te redarguye a través de la reflexión que hoy estás teniendo como resultado de ahora de tu aislamiento, amén, eso es una oportunidad que te está dando el Espíritu Santo de Dios para que haya restauración y haya reconstrucción de las cosas que en tu vida hayan colapsado. Pero es importante cuando miramos la historia ver cómo el proceso de reconstrucción del templo no comenzó hasta que no se haya celebrado primero
la Pascua. ¿Qué es la Pascua, amado hermano? La Pascua es ese evento que celebra Israel en recordatorio de cómo Dios libró a Israel de la 10ª plaga de Egipto, donde los primogénitos de cada familia fueron muertos. Dios le ordena a Moisés y le dice, búsquense en corderos inmolados que no tengan patas quebradas, corderos perfectos, sacrifícalos con la sangre de esos corderos, unten la sangre en el dintel de la puerta o la columna de la puerta de cada casa de Israel, y cuando viniera el ángel de la muerte, Pascua va a pasar de largo. De manera que Dios ordena, antes de que haya reconstrucción de la vida espiritual de Israel, antes de que hubiera la reconstrucción del templo, tenía primero que Israel reconocer que, amén, Dios en su misericordia y su gracia había provisto el medio para que Israel pudiese restaurar primero su vida espiritual. No puede haber reconstrucción de las cosas que han colapsado en nuestra vida si primero no hay restauración de la vida espiritual. Por eso, amado hermano, el primer paso para nosotros volver a levantar lo que se ha caído es que nosotros entendamos que Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para que nosotros pudiésemos ser redimidos, restaurados espiritualmente, y que no hay levantamiento de nada a no ser que primero pasemos por la cruz de Jesucristo. Bien importante. Ahora, en el proceso de Dios usarte para tú ser el medio por la cual las relaciones familiares puedan ser restauradas, en el proceso de usted ser restaurado usted de las cosas, amado hermano, amén, y poder reconstruir de las cosas que han colapsado, Dios quiere darte a ti una palabra en esta mañana. Primero, Dios te dará la fuerza para tú hacer lo que tienes que hacer, número uno. Y que el Espíritu Santo es importante. La unción del Espíritu es importante en el proceso de nosotros levantar y reconstruir aquellas cosas que han colapsado. En el proyecto de reconstrucción del templo, Dios llamó a 2 personas importantes. Dios llamó al líder político Zorobabel y Dios llamó al sumo sacerdote Josué para que ambos fueran los encargados del proyecto de reconstrucción del templo. Pero miremos esto, ¿por qué un político y por qué un sumo sacerdote? Porque Zorobabel, que era líder político de Israel, iba a organizar, escúcheme, iba a organizar el proyecto de reconstrucción. Esto es importante, amado hermano. Muchas veces pensamos que todos nuestros problemas se originaron, amados hermanos, por algo que no se ve, por algo muchas veces que es espiritual, pero muchas veces nuestros problemas que dieron lugar a una crisis espiritual comenzó primero, amado hermano, con no hacer las cosas conforme al diseño establecido por Dios en su palabra. Cuando caen las relaciones familiares, amén, cuando caen las relaciones familiares, cae por las cosas sencillas que Dios ha ordenado en su palabra. Cuando nuestra vida espiritual es afectada, muchas veces es afectada por cosas insignificantes, aun cuando no haya una seria crisis espiritual en nuestra vida. Y esto lo podemos ver en el rey David. El rey David, en el tiempo de la guerra, se quedó en casa. Sencillo el problema. En el tiempo de la guerra, en lugar de estar en la guerra con el ejército, que era su función como rey, él se quedó en casa.
eso dio lugar a una crisis mayor. ¿Por qué razón? Vio a la esposa de Urías y comenzó ahora a batallar en el ámbito de su propia carnalidad y concupiscencia, simplemente por no estar ubicado en el lugar y en la función en la cual Dios lo había puesto. De manera que vemos que Zorobabel es el que organiza el proyecto de reconstrucción, pero Josué es el que establecía el orden espiritual y supervisaba el progreso espiritual de Israel mientras ellos reconstruían el templo. De manera que vemos dos personas, Zorobabel y, amado hermano, y vemos a Josué. Entendamos esto. Comience por poner en orden las cosas que no están en orden. Ahí es donde nosotros comenzamos a restaurar y a reconstruir, a volver a poner en orden las cosas que no están en orden. Y Dios, amado hermano, llama a Zorobabel y le dice a través del profeta Zacarías, le dice que Zorobabel, para hacer lo que tenía que hacer, iba a necesitar de la unción poderosa del Dios de los ejércitos. Zacarías 4:6. Mire lo que dice. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. De manera que necesitamos la unción de Dios. Amén. Y necesitamos la parte nuestra con el propósito de nosotros reedificar. Muchas veces nosotros observamos a nuestros hijos y queremos exhortarlos, hablarles para que ellos cambien su proceder. Muchas veces nosotros a la fuerza tratamos de arreglar las relaciones personales, pero es importante que seamos guiados por Dios, que tengamos las palabras adecuadas y que nos dejemos regir por la presencia de un Dios poderoso que guía, redarguye, levanta y restaura. Sin Dios hay algunas relaciones que no van a poder ser restablecidas. Sin Dios hay algunas cosas que no van a poder ser reconstruidas. Necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ahora, si usted se humilla de corazón y busca la asistencia de Dios, depende de Dios para el proceso de usted reconstruir, levantar, entonces Dios hace una promesa también. La Biblia dice, acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. Cuando nosotros dependemos de Dios, buscamos su rostro, dependemos de Él, de su dirección para nosotros reconstruir aquellas cosas que se han caído. Entonces Dios promete bendecirnos y Dios promete ayudarnos. Mire lo que dice Zacarías capítulo 4, versículo 9. Dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Y primero lo que dice, y sus manos la acabarán. Voy a volver a repetir este texto. Dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. En otras palabras, usted puede contar con la completa participación de Dios, siempre y cuando usted reconozca que Dios es el único que te puede ayudar, que Dios es el único que te puede dar la capacidad y la fortaleza de usted poder restaurar y reconstruir en las áreas de tu vida que han colapsado. Ahora, es interesante otra cosa en esta historia, porque para reconstruir un templo necesitamos herramientas. Y si pudiéramos actualizar esta historia al día de hoy, si vamos a nosotros construir un edificio o reconstruir un edificio,
necesitamos herramientas, necesitamos martillos, necesitamos carpinteros. Pero es interesante cómo Dios asignó para que estuviese activo en la obra a los levitas. A los levitas. ¿Y qué son los levitas, amados hermanos? Levitas eran la tribu encargada de dirigir la adoración a Dios. Era la tribu encargada de llevar y conducir al pueblo a un ámbito de adoración a Dios, y eran los autorizados a ellos mover el templo, el mobiliario del tabernáculo cuando Israel estaba peregrinando por el desierto. Pero hay algo interesante aquí, amado hermano, y es que los levitas son los encargados de la adoración, de la alabanza dentro del ámbito del pueblo de Israel, y Dios pone a los levitas para que estuvieran al frente mientras los edificadores reconstruían el templo. Y qué importante es esto, amado hermano. ¿Por qué razón? Porque nosotros, para poder restaurar nuestra vida, para nosotros reedificar las cosas que han caído, necesitamos reconocer la magnitud de la gloria, el poder de un Dios todopoderoso. Cuando reconocemos, amado hermano, que Dios debe de ser exaltado y que Dios es grande y poderoso y que Él tiene todo poder, entonces eso nos ayuda, amado hermano, bajo esa premisa, nosotros continuar con el proyecto de reconstruir las cosas que han caído. Ahora, Ageo es un profeta sumamente importante en esta historia. ¿Por qué razón? Porque el profeta Ageo es levantado por Dios en medio de la crisis que Israel experimentó cuando trataba de reconstruir el templo. Escúcheme, amado hermano, Satanás se va a oponer, amén, a que usted sea el agente que Dios está usando para restaurar y reconstruir las relaciones personales. Amén. Satanás se va a oponer, amado hermano, a que usted haga lo que tiene que hacer para el levantamiento espiritual de su vida y de su familia. Y esto es importante porque ahora, cuando vemos la reconstrucción del templo, cometieron un grave error. Cometieron un grave error, y es que ellos trataron de reconstruir el templo utilizando materiales que habían colapsado. Reconstruyendo el templo, amados hermanos, tratando de utilizar partes del templo que habían colapsado. Pero Dios levanta al profeta Ageo en Ageo 1:8 y le dice: subamos al monte, busquemos madera y edificar la casa que yo he edificado para mí. Amén. Edifiquen la casa, no con el material que está ahí, sino con material nuevo. Suban al monte. Y esto nos denuncia algo bien importante, y es que muchas veces nosotros pretendemos reconstruir de los escombros, de las cosas que pasaron, de las heridas que nos hicieron. Amén. Pero nadie puede reconstruir de los escombros, sino que necesita, amén, una dirección nueva de parte del Espíritu de Dios, y que Dios nos dé la herramienta para nosotros sanar y reconstruir aquellas cosas que ya hoy no funcionan ni sirven. No podemos reconstruir con los escombros. Necesitamos madera, y para eso, miren lo que dice Dios a Israel: subamos al monte. Subamos al monte. Ahora, amado hermano, había en el proceso de Israel reconstruir el templo, cuando estaban echando el cimiento, habían dos tipos de emociones mientras ellos echaban los cimientos del templo. Y esto es importante destacarlo en esta mañana. Habían dos diferentes emociones. Un grupo, al ver que los cimientos del templo se echaban, se regocijaban, adoraban a Dios. Pero otro grupo,
que veía los cimientos del templo ser echados nuevamente, en lugar de regocijarse, de adorar a Dios, de levantar su nombre en alto, de reconocerle, ellos comenzaron a llorar. Vamos a ver esto. Los que gritaban de júbilo y alegría, estos toda su vida habían estado cautivos en Babilonia. Nunca habían experimentado la libertad y consideraban un acto de gracia el poder ver el establecimiento de un templo luego de venir de Babilonia. Para estos, esta experiencia representaba una máxima redención de parte de Dios, el que ellos pudieran ahora echar los cimientos de un templo, y eso trajo a su vida como resultado gozo, alegría, exaltación, y ellos adoraban a Dios. Pero el otro grupo que que lloraba amargamente, nótese en esto, eran los que habían experimentado la gloria del primer templo. Los que habían experimentado algo en el pasado. Cuando veía la diferencia de cómo iba a aparecerse el templo nuevo comparado con la gloria del primer templo, el templo que construyó Salomón, ellos dijeron: jamás y nunca esto va a quedar como el primer templo. En este templo el arca ya no iba a estar. El Urim y el Tumim, que eran dos piecitas que hablaban sobre cómo Dios imponía su voluntad entre medio del pueblo, no iba a estar. La estructura física no iba a ser la misma. Y escúcheme, esto es importante. ¿Por qué razón? Porque muchas veces pensamos nosotros que las cosas que Dios quiere hacer hoy, que las cosas que Dios quiere levantar, nunca se van a comparar con la gloria del pasado. Nunca van a ser igual. Pero yo creo en un Dios, amado hermano, que puede hacer todas las cosas nuevas. ¿Cuántas veces yo he visto personas, amado hermano, que Dios los usó de una forma especial? Fueron grandes evangelistas en el pasado y por alguna razón ellos colapsaron en su vida espiritual. Mas, sin embargo, Dios los ha restaurado nuevamente. Yo personalmente creo que cuando el hombre cae, no quedará postrado si confiamos en la gracia y la misericordia de un Dios que puede restaurar y de un Dios que puede levantar al caído. Recuerde esto, amado hermano, que cuando el hijo pródigo salió de su casa, cuando regresó, fue recibido con una fiesta, con una celebración que jamás en su vida había experimentado. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene el poder de restaurar. Amado hermano que me escuchas a través de Facebook, que ve este mensaje, no importa qué pasado hubo en la vida de sus hijos, cómo vivieron, lo bueno que fue, no importa cómo están ahora. Lo que sí importa es que nosotros confiamos y creemos que Dios hace todas las cosas nuevas y que Dios puede restaurar y levantar al caído y ponerlo en la posición, amén, que Dios quiere para la gloria y honra de su santo nombre. Eso se llama gracia. Y no podemos desvalidar la gracia porque pensemos que nunca va a ser igual cuando confiamos en un Dios grande y poderoso. Y estos hombres, mayormente parte de la religión de Israel, cuando vieron este templo ahora siendo construido, dijeron que no va a ser igual. No va a ser igual. Pero Dios tenía algo que decir. Mira, amado hermano, no dejes que el enemigo ponga en su mente que la restauración de Dios no va a ser igual, que Dios no puede restituir, que Dios no puede levantar, porque Dios es un Dios que levanta, Dios es un Dios que restaura. No importa cómo estén tus hijos hoy, no importa cómo esté tu familia, no importa cómo estén tus relaciones familiares, no importa en qué
etapa de tu vida estás pasando, qué estás sufriendo en tu vida personal, Dios puede levantar, Dios puede restaurar y Dios puede reconstruir si tú le permites a Dios y apelas a su misericordia y a su gracia, amén, con un corazón contrito y humillado. Porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Dios no desprecia. Y Dios tenía un mensaje para estos ancianos. Ellos vivieron la gloria del primer templo. Esto es importante que nosotros lo entendamos porque cuando ellos todavía estaban en Israel, antes de los 70 años de cautiverio, su vida espiritual, la vida espiritual de Israel, había colapsado. Mas, sin embargo, ellos tenían la confianza no en el Dios del templo, sino del templo. Y entendamos esto, amado hermano, que esa confianza en el templo los hacía a sentir a ellos invulnerables de cualquier ataque. Cuando Jeremías profetizaba destrucción para el primer templo antes del cautiverio babilónico, los israelitas, líderes religiosos de Israel decían: templo, templo, templo de Dios es este. Pues ese templo fue colapsado durante la conquista babilónica. Ellos perdieron esa gloria y ahora están viendo la oportunidad de Dios. Amén. La oportunidad que ellos tienen de ellos volver a reconstruir, volver a levantarse, y en lugar de regocijarse como aquellos que salieron de Babilonia, ahora ellos estaban llorando, amargados, porque decían: nunca el templo va a ser igual. Pero Dios responde al pueblo de Israel. Y voy a leer aquí varios versículos de Ageo, capítulo 2. Si usted tiene una Biblia en su casa, amado hermano, únase con nosotros en esta lectura porque es importante. Ageo capítulo 2, versículo 1. Miremos lo que dice. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Amado hermano que me escucha, esta es la voz de Dios para ti en esta hora. Esfuérzate para reconstruir. Haz la obra que Dios te ha mandado. No aceptes el colapso de tu vida presente. Confía en que Dios te ayudará y estará contigo. Dice Jehová: esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco, voy a hacer una pausita aquí, por favor. Aquí, ahora, el profeta Ageo está hablando proféticamente, no solo para el pueblo en esa ocasión, sino que ahora el profeta está anunciando algo que venía después. Dice el versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá. Ahora mire esta palabra, si usted tiene la Reina Valera, usted va a ver que esta palabra deseado está con letra mayúscula. Y vendrá
el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, yo hago provisión para que sea posible el proceso de reconstrucción. Mira, amado hermano, Dios te dará lo que tú necesitas para usted poder reedificar en el nombre de Jesús tu hogar, tus hijos, tu propia vida espiritual. Y mira lo que dice el versículo 9. La gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel? Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, en el primer templo se distinguía por el oro, la plata, la madera de cedro y el esplendor de un templo que tenía una grande apariencia. Y eso fue bueno en el pasado. Pero ahora lo que Dios va a hacer es que en este nuevo templo Dios va a adornar este templo, no con oro necesariamente, no con plata, sino que el Rey de Reyes, Dios de dioses, Señor de señores, iba a caminar por las escaleras de ese templo. Y esto es un mensaje diciendo, la gloria del templo no tiene que ver con su estructura, tiene que ver con la presencia del deseado de todas las naciones, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, amado hermano, lo que entendemos con esto es que en el proceso de restauración y el proceso de reconstrucción, lo importante es que la presencia de Dios sea, amado hermano, la persona operante, amén, y la persona reinante dentro de tu vida. Por eso Cristo en una ocasión, amado hermano, aleluya, cumpliendo la profecía del profeta Ageo, él sube las escalinatas del templo que había y con esto él confirma la profecía donde dice que la primera gloria fue buena, pero la segunda gloria, la gloria postrera, va a ser mejor que la primera. ¿Por qué? Porque ahora Cristo en persona, Dios en persona, camina y habita, amados hermanos, en medio del templo. Amén. Y cuando se cumplió esta profecía, cuando Cristo sube el templo, se paran las escaleras, en el día que Israel celebraba el día de la luz, el día de la luz. Y él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Ahí se cumplió esta profecía de que la gloria postrera iba a ser primero, amén, mayor que la primera. Y en una ocasión, amén, Dios, amén, Cristo está interactuando con los fariseos. Amén. Y los fariseos insultan a Cristo porque él dice que en 3 días él iba a derribar el templo y en 3 días lo iba a reconstruir. Amén. Y los fariseos se ofenden y Cristo les dice a los fariseos y escribas hipócritas de Israel, le dice, alguien mayor que este templo está aquí entre ustedes. Amén. Y esto es importante. En el proceso de restauración y reconstrucción, amado hermano, asegurémonos que la presencia de Cristo sea amén, que Dios sea la persona, amados hermanos, principal en nuestro hogar. ¿Cómo restauramos? Dios nos dará la capacidad. ¿Cómo reconstruimos? Dios nos dará los medios. Y cuando la presencia de Dios esté en su vida y lo restaure, lo levante, Dios lo va a usar más que nunca en el pasado. Dios lo va a levantar para que usted sirva a Dios con mayor fortaleza, mayor seguridad, porque tú eres hijo de Dios y eres producto de su gracia y misericordia. Mira, amado hermano, no importa cómo usted esté ahora mismo en cuanto a tus relaciones familiares,
Este es un momento oportuno para la restauración y es un momento oportuno para la reconstrucción. Este es el día de Jehová. Yo meditaba esta mañana y evaluaba que grandes cosas y buenas cosas están sucediendo para todo aquel que pone a Dios como la persona principal en su vida. En medio de esta crisis, escúcheme iglesia, en medio de esta crisis, grandes cosas están sucediendo en la iglesia. En medio de esta lucha y batalla que muchos tenemos, amén, como resultado del conflicto global que hay, Dios está bendiciendo, fortaleciendo, restaurando y reconstruyendo relaciones. Sea usted, amado hermano, el arma poderosa que Dios pueda usar. Sea usted el Zorobabel y el Josué que Dios pueda usar en este tiempo para la reconstrucción, reedificación y el levantamiento de tu vida espiritual y de tu familia. Dios está haciendo grandes cosas. Adoremos a Dios con este canto. Cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Sí, Señor, aleluya. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra
Gloria a Dios. Yo quisiera en esta mañana que oremos al Señor. Es posible que hayan personas que nos ven que cuando evalúan y miran el estado actual de su vida espiritual, o posiblemente vean las circunstancias que rodean su vida con su familia, piense, no hay solución, esto es imposible. Es imposible que haya restauración, que Dios cambie y levante. Pero Cristo en una ocasión le dijo a un padre de familia afligido que sentía que no había solución porque se trató religiosamente de restaurar a su hijo y no se pudo. Cristo le dijo a este hombre, al que cree, todo es posible. Lo importante en esta hora no es ver cómo Dios lo va a hacer, sino que nosotros reconozcamos que Dios desea y quiere y demanda de nuestra participación en el proceso de restauración espiritual y reconstrucción espiritual de nuestra familia y nuestra vida. Así que vamos a orar, voy a orar con usted en esta preciosa mañana. Señor amado, delante de ti presentamos a cada persona, Dios mío, que puede escuchar y ver esta programación. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu de una forma especial ministre al corazón de aquellos, Dios mío, que lloran una gloria pasada, pero no creen que tú puedas hacer algo en este momento, en esta época. Dios mío, para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada difícil, Dios mío. Tú eres el Dios de los imposibles. Tú levantas, restauras, aun cuando el hombre no puede hacerlo, tú lo haces, Dios mío. Fortalece su fe, Dios mío, fortalece la convicción profunda de fe en la vida de ellos, Dios mío, y que ellos puedan creer en ti, Dios mío, para lo que tú puedes hacer, mientras que tú les capacitas y les fortaleces para ellos hacer la parte que tú deseas que ellos hagan. Levanta la vida de mi hermano, levanta la vida de mi hermana, Señor amado. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú restaures, tú levantes para la gloria y honra de tu nombre aquellos que han colapsado en su vida espiritual. Tú eres un Dios que restaura, tú eres un Dios que levanta, un Dios que restituye, Señor amado. Amén, y para ti no hay nada imposible. Tu gracia no se ha cortado. Señor amado, que me dice, los hermanos que escuchan, las personas que escuchan, entiendan que no hay un pecado que esté fuera del alcance de tu gracia, Señor amado. Que tú puedes perdonar, que tú puedes levantar, que tú puedes resucitar aún lo que ha muerto, Señor amado. En el nombre de Jesús, glorifica tu nombre, ministra el corazón, fortalece a esa madre que ha perdido esperanzas en cuanto a sus hijos, fortalece a ese matrimonio, ese padre, Dios mío, que piensa que ya no hay solución. Dios mío, levanta, sana las relaciones para la gloria y honra de tu nombre, Señor amado. A ti daremos la gloria y la honra, Señor amado, cuando veamos que tú te has movido y tu gracia se ha manifestado y que en este tiempo de crisis, aleluya, hay agua en el desierto, Señor amado. Tú eres el agua que sacia la sed de cada uno de nosotros. Levanta para la gloria y honra de tu nombre cada vida. Levanta, Señor amado. Este es un tiempo de levantamiento, un tiempo de restauración y un tiempo de construcción. Lo creemos porque tu palabra nos los enseña. Señor, si hubiera alguien que en este día cumple años de nuestros hermanos, su aniversario, bendíceles, Señor, fortaléceles. Dios mío, añade vida, añade fortaleza, añade salud, Señor amado, y que cada uno de ellos viva para la gloria y honra de tu nombre. Señor, queremos también orar en este momento por todas estas personas, Dios mío, que están trabajando mientras nosotros estamos en la casa.
Todos estos servidores públicos, Dios mío, que son considerados como servicios esenciales, Señor. Cada doctor, cada enfermera, cada policía, cada paramédico, Dios mío, cada chofer de ambulancia, Señor amado. Todo este personal, Dios mío, que pone su vida en riesgo con el propósito de desempeñar su trabajo. Cuídalos, cobíjalos, guárdalos, Señor. Aleluya. Dale la fortaleza, Señor. Y aun cuando ellos vean lo que vean, Señor, que su ánimo, su valor no caiga. Bendícele, Señor, cuídale, fortalécele. Te pedimos, Señor, por los líderes de esta nación. Dirígelos, Señor, de una forma especial. Dios mío, que tu gracia sea sobre ellos. Dios mío, que tu dirección sea sobre ellos. Que ellos aprendan a temerte y reconocer que más grande que ellos eres tú, el Dios soberano de todas las cosas. Dirígelo de una forma, Dios mío, especial en esta hora de crisis. Dios mío, bendice a tu iglesia. Dios mío, no la que se reúne en cuatro paredes, sino la iglesia que está alrededor de todo el mundo, llamado el cuerpo de Cristo. Los que son redimidos con la sangre del Cordero, Señor. Que un día vamos a ver tu gloria, Dios mío. Literalmente un día estaremos en tu presencia. Pero mientras militamos aquí en esta tierra, danos la fortaleza. Bendice a tu iglesia, fortalece. Trae unción poderosa, Dios mío, a cada ministerio. Ubícanos, enséñanos, levántanos, restáuranos para la gloria y honra de tu santo nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.